tantos, tantos los negros con color de piel, como decimos, un poco más aldeviche, como decimos en portugués, como también los que llamamos mestizo. Acá mestizo tiene otra connotación. Allá si tú te declaras que es pardo o mestizo, tú es considerado afrodescendiente, es considerado negro. Entonces, dentro de esa clasificación nacional en Brasil, somos la ciudad más negra después de Lagos, na Nigéria, en África. Bueno, y lo que yo quiero hablar acá es una cosa que ya está ocurriendo acá en Colombia, ya está ocurriendo aquí específicamente en Cartago con este movimiento. Es un movimiento que lucha por acciones afirmativas, mejor dicho. Y en verdad estas discusiones empiezan mucho antes de nosotros acá. Empieza cuando los colonialistas, los portugueses, españoles, ingleses, capturaban o secuestraban nuestros antepasados en África y les traían para el nuevo mundo por las Américas para trabajar en condiciones subhumanas. Y en ese trayecto nosotros sabemos que hubo muchos que no se adaptaron, que no quisieron ser esclavos, que no quisieron trabajar en condiciones subhumanas y empezaron a luchar contra eso. Y algunas formas de lucha contra eso, nosotros podemos citar por lo menos tres. La primera, el suicidio, porque ellos se tiraban la mar cuando podían. La segunda, cuando había embarazo de hermanas negras, ellas mataban a los chiquitos para que no pudieran ser esclavizados más tarde. Y la tercera, una que es muy común, y hoy somos hijos de esta tercera resistencia, fueron las creaciones de los palenques, como llamamos aquí de los palenques, o de los quilombos, como hablamos en portugués. Y dos hombres, yo digo dos hombres, tanto en Brasil como en Colombia, fueron importantes, son íconos de este movimiento de resistencia. El primero, acá en Colombia, yo descubrí cuando llegué acá y empecé a investigar nuestra cultura afrocolombiana, fue Ben Cosme Ojo, que fue un líder de palenque acá en Colombia. Y el segundo fue Zumbi de los Palmares, que para nosotros negros brasileños es nuestro héroe, es nuestro primer líder que había luchado contra la opresión del dominador portugués y quiso libertar para todos. Entonces esa lucha va ocurriendo hasta que en 2001 en África, en Durban, todos los líderes mundiales se reúnen y deciden firmar una carta en que todos los países en donde hubo esclavitud haría programas de acciones y políticas afirmativas. Y desde allá para acá, nosotros del movimiento negro, nosotros profesores, nosotros líderes de comuna, estamos luchando y buscando mejores condiciones para las poblaciones afros, tanto afros brasileños como afros colombianos. Entonces, ese movimiento de acción afirmativa no es una cuestión de dar nada gratuito a nosotros que somos hijos de antepasados que fueron esclavos acá en esta tierra. En verdad, las acciones y políticas afirmativas es pagar de forma indemnizatória o una indemnización por hechos malos a personas, a hombres y mujeres que fueron quitados de su tierra y que fueron sometidos a trabajos subhumanos y crueles. En verdad, empezamos ya con esta lucha y me alegro, como había dicho, me alegro porque el movimiento negro en Colombia, el movimiento de los afros colombianos también son tan organizados, son tan luchadores como nosotros de Brasil, del movimiento negro. Y como había dicho, es una alegría para nosotros porque la capoeira que vimos aquí hoy y que tenemos orgullo de decir, esta capoeira nació de nuestros antepasados que estaban en las haciendas, en las fincas trabajando, y en el momento de descanso ellos jugaban, y los señores dueños de las haciendas pensaban que ellos estaban brincando, están jugando, están pasando bueno allá, pero en verdad era una técnica
de lucha para que quando pudiera huir de la hacienda, luchar contra el capitán de mato. No sé cómo se dice en español. Capitán de mato era el responsable para vigilar todos los hermanos que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar en Brasil. Entonces, verdad, hasta 1935 en Brasil, el juego de capoeira fue prohibido y criminalizado. Alguien que fuera visto jugando capoeira en Brasil hasta 1932 era preso, encarcelado, juzgado porque era un crimen. Después de un presidente que no fue muy buena gente, pero hasta hoy dicen en Brasil que fue el papá de los pobres, Getúlio Vargas. Ele promulgou uma lei em que nadie seria preso ou encarcelado porque jogava capoeira. E hoje, há mais ou menos 10 anos, a capoeira é patrimônio imaterial da humanidade. E é tão importante como um esporte, como uma luta ou como uma dança, porque hasta hoje em Brasil não sabemos definir o que é capoeira. Capoeira, alguns dizem que é luta, outros dizem que é juego, outros dizem que é dança, e nós decimos que é todo isso junto, e é na herência de nossos antepassados africanos que estuvieron en Brasil também e que allá supieron rehacer ou reubicar a África que havia perdido. Uma África que para nós outros do movimento negro é muito importante, é uma mama África, a África que nos ensinou e que nos deu essa cultura e que nos deu esse color de pele tão bonito e que nos deu esses cabelos tão bonitos e essa forma de viver tão bonita. Então, eu agradeço a oportunidade e hago mis votos es que la comunidad afro de Cartago siga en la lucha, siga en diciendo que estamos aquí y que es derecho de nosotros también participar en un país bonito y un país fuerte como es Colombia y hacer parte tanto en la política como en la cultura y en las artes. Entonces yo agradezco la oportunidad y los felicito por este movimiento. Gracias. Cartago, mágico folclórico. Yo amo a Cartago. ¿Y usted? ¿Qué hace por Cartago? Cartago, la puerta de oro del Valle del Cauca. Johan. folclórica de la afrocolombianidad.
Celia. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará. Si yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que veo por mí. Pintame el nombre de la mujer, ahí me está mirando. Pintame el nombre de la mujer, que está Mi corazón tiene la clave Ay, ay, ay. que